Hola a todos, ¿cómo están? ¿Ya dejaron cocinando allá en casa algo para la cena o no? Qué gusto estar en la casa de Dios, ¿verdad? Déjame ver si hay gente que no había visto. Leti, Aurelio, bienvenidos, qué gusto. Hoy tengo un mensaje que compartir con ustedes. Es un mensaje que está ligando Navidad con Año Nuevo. Para Israel, el pueblo de Dios, para ellos el año inicia allá por Semana Santa, ¿sí? ¿Se acuerda que cuando ellos salieron de Egipto y el Señor les dijo, este será el principio de los meses para ustedes? O sea, su año empieza en esta fecha, ¿sí? Con la Pascua, con la salida de Egipto, ahí empieza su año. Entonces ellos celebran el año nuevo en aquella fecha, no en esta, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y quiero decir que estamos mal, no, simplemente no estamos mal, simplemente son las fechas, así son. Pero creo yo que las fechas nos sirven como un hito, como un espacio, como un momento especial para poder hacer una evaluación, ¿sí? Poder sentarnos. Creo que todos lo hacemos, que cuando llega el fin de año usted se llena de propósitos. ¿Cuántos tenían propósitos en enero de este año? ¿Sí? Casi todos nos hacemos propósitos, ¿sí? Voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a compartir el mensaje, voy a bajar unos kilos, bueno, cuántas cosas, ¿no? Entonces, no está mal hacernos propósitos, ¿verdad? Yo creo que nos sirve, también nos permite evaluarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues va a haber una reunión familiar, hay algunos hermanos que quizás no nos frecuentamos mucho, que traemos diferencias, pues es un buen momento para restaurar todo ello, ¿verdad? Y hoy yo quiero hablarles sobre esto, acerca de, Vicky ahorita estuvo recordándonos acerca de los reyes, los sabios de Oriente. A mí me gusta decirles sabios de Oriente, ¿verdad? Porque algunos les dicen magos, los reyes magos, pero yo no creo que eran reyes magos porque Dios aborrece la magia. Entonces yo no creo que hayan sido magos, sino que eran sabios, ¿sí? Eran reyes sabios que supieron lo que iba a suceder, que iba a nacer un Salvador, que conocían las Escrituras, porque en las Escrituras se había profetizado que iba a nacer un Salvador, y entonces llegaron a adorar ese Salvador. Entonces de magia no había nada en eso, sino era una revelación de Dios, y esos hombres vinieron buscando a ese rey que había nacido, ¿verdad? Y importantísimo entender que ese testimonio se dio desde que nuestro Señor Jesús nació. Y yo me quedo pensando siempre que hay un acontecimiento, trato de decir, bueno, hoy, por decir algo, que celebramos ya esta fecha de Año Nuevo, digo yo, ¿qué eventos rodean todo ese tiempo? Jesús fue presentado en el templo. ¿Se acuerda que en el rito, en la ley de los judíos, cuando un niño nacía, a los 40 días tenía que ser presentado en el templo? Era algo que tenían que hacer como parte de la ley, ¿sí? Jesús fue llevado porque en Jesús se cumplió toda la ley, desde el principio hasta el fin. Entonces a los 40 días fue presentado en el templo. Y ahí en el templo entonces sucedieron cosas, ¿sí? Que Dios había planeado, ¿verdad? Y hoy quiero llevarlo a una historia que quiero compartir, que me tocó mi corazón mientras meditaba en el tema, y esta historia está ahí en Lucas capítulo 2 y versículo 25. Lucas 2:25, ¿sí? Y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿sí? Tenía un carácter muy correcto. Dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Voy a leer todo corrido y después me voy a regresar porque quiero rescatar o quiero poder introducirnos un poquito más en lo que el texto nos quiere enseñar, ¿verdad? Yo entiendo que nos quiere enseñar. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tremenda promesa Dios le dio, ¿verdad? Dice, y movido por el Espíritu vino al templo, a la sinagoga, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ahí a la sinagoga, para hacer por él
conforme al rito de la ley. Conforme al rito de la ley era que Jesús ya tenía 40 días, ¿sí? Si Jesús nació el 25, este hecho que le estoy narrando debe haber estado entonces como por el 40 días después, como por principios de febrero, ¿verdad? Estaba sucediendo ya eso, pensando que hubiese sido el 25, ¿verdad? Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Voy a hacer una breve oración para pedirle al Señor por este texto. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras las Escrituras a nuestros ojos, para que podamos comprender, Señor, en profundidad todo lo que tú nos quieres comunicar a través de esta palabra. Yo te ruego, bendigas a cada uno de los que está aquí, de los que está viendo este programa, donde quiera que se encuentren. Que tu mano sea con ellos, que les bendiga, Señor, que esa pasión, ese anhelo por tu presencia vaya en aumento día tras día, Señor. Bendigo a tu pueblo, lo bendigo con paz, con el regalo de la salvación, Señor, en Cristo Jesús. Que se encuentre cada uno con Cristo de una manera personal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí nos regresamos un poquito ahí al 25. Dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Sí? Dios había preparado a Simeón. Era un hombre, dice, que era un hombre justo y piadoso. Un hombre justo y piadoso. No puede ser alguien justo y piadoso si no tiene una comunicación, si no tiene una comunión con Dios. Es importantísimo, porque dice la palabra de Dios que eso es parte de los frutos del Espíritu, o del fruto del Espíritu, que tiene que ver cuando uno tiene comunicación, tiene comunión con el Espíritu de Dios. Eso va a ser algo natural en una persona, ¿sí? Una persona que está buscando a Dios, que tiene vida de oración, que tiene vida de escudriñar las Escrituras, va a ser notorio, no lo va a poder ocultar, ¿sí? Porque cuando alguien está así con Dios, algo sucede, ¿sí? Dice que este hombre era justo y piadoso. Es parte de la naturaleza de nuestro Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces esa es su naturaleza, y Él quiere que su naturaleza se refleje en cada uno de nosotros, ¿sí? Él espera que usted sea misericordiosa o misericordioso, que sea lento para la ira, que sea tardo para airarse, para enojarse, que no sea de los que se encienden a la primera. Ese no es el carácter de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos o vivimos de esa manera, estamos lo más alejados de nuestro Creador, ¿sí? Alguien que es paciente es alguien que está reflejando la naturaleza, que está manifestando el reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a manifestar el reino de Dios. Cada uno de nosotros. No es que sea, no, pues es que esa persona le escurre atole por las venas. No. Simplemente es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice que él esperaba la consolación de Israel. Israel había pasado por muchas dificultades. Israel estaba siendo oprimido por un pueblo, ¿sí? Estaba gobernado por Roma, ¿sí? Y entonces ellos habían estado siendo esclavizados, siendo abusados por muchos pueblos por su pecado, ¿verdad? Pero al final de cuentas vivían no en esa plenitud como nación, ¿verdad? Entonces dice que él lo sentía eso, Simeón, y él estaba esperando que en algún momento Dios iba a cambiar esas cosas. Y quizás alguien de nosotros esté esperando también un cambio. Este hombre estaba esperando un cambio. Y tan estaba esperando un cambio que decía, yo creo, Dios me dijo que yo lo voy a ver ese cambio. Y yo creo que es una palabra que nosotros podemos abrazar. Que Dios te dice, vas a ver un cambio en tu vida. Va a haber un cambio en tu vida. Tú lo vas a ver. Qué promesa tan tremenda, ¿verdad?
que nuestros ojos puedan ver los cambios. Dice, entonces por ser un hombre justo, piadoso y por estar esperando ese cambio, dice, entonces el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sí? Una actitud, un comportamiento de esa manera va a traer la presencia de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo no estaba en él porque no era tiempo todavía, pero el Espíritu estaba sobre él, ¿verdad? Era una comunicación, porque después de Hechos capítulo 2 vino el derramamiento del Espíritu y entonces fue llena las personas del Espíritu de Dios, como muchos han sido llenos ya del Espíritu de Dios. Pero en ese tiempo solamente el Espíritu venía y estaba sobre él y le estaba dando dirección y le estaba dando impulsos, lo estaba moviendo a hacer cosas. Este Simeón es un ejemplo de verdad, un ejemplo para nosotros. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu. ¿Por qué le fue revelado? Pues porque tenía una comunión con él, tenía una comunión con el Espíritu. La revelación es una información del cielo, es una información divina. No había forma de que él tuviera esa información. Es más, nadie sabía cuándo iba a ser el día, pero él tenía una información privilegiada. Es algo maravilloso, poco no es cierto. Yo me pongo a pensar en eso y digo, qué tremendo, ¿verdad? Que Dios tiene tanta información que quizás nosotros necesitamos, pero estamos desconectados. O no tenemos esa comunión con Él de tal manera que no sabemos. Y hay gente que está desesperada y que no puede esperar porque no tiene información. Dice la palabra de Dios, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, cuando no hay una palabra de dirección, la gente cae en depresión, en desánimo, pues no sé, no hay esperanza, muchas cosas suceden por causa de no tener esa comunión. Y entonces este hombre no era un caso de esos, él tenía la información, él tenía revelación. Dice que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo lo voy a ver. Yo estoy seguro que lo voy a ver. Eso era en su interior, eso era lo que lo animaba, la esperanza. Y creo yo que esa debe ser la esperanza de cada uno de nosotros, que un día nos vamos a encontrar con Él, que lo vamos a ver quizás no con estos ojos, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Un día lo vamos a ver, nos vamos a encontrar con Él, ¿sí? Y va a ser toda una experiencia. Yo creo que contemplar a Jesús va a ser algo impresionante. Y dice que este hombre, fue movido por el Espíritu. En otras versiones dice, el Espíritu le dio una orden, ve a la sinagoga, aquí dice el templo, pero era la sinagoga. Entonces él fue a la sinagoga porque el Espíritu le dijo, ve a la sinagoga. ¿Sí? Entonces a veces la gente no entiende eso, que el Espíritu nos da impulsos y nos dice, ve, visita a tal persona, háblale a tal persona, muévete de esta manera. Así es como el Espíritu Santo sigue haciéndolo, como lo hizo en el pasado, lo sigo haciendo ahorita. Háblale a tu hermano, dile que te gustaría que viniera a tu casa a convivir contigo. No, pero me ha hecho muchas. No importa, el Espíritu Santo está tratando siempre de que nos reconciliemos, ¿verdad? Que tengamos una relación profunda. Y ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar favorablemente. Ahí es donde nosotros tenemos que entender el verdadero significado de lo que es humillarse. Porque humillarse uno piensa que es algo muy gacho, por decirlo así en el lenguaje común. Sí. Pero humillarse simplemente quiere decir reconocer. Cuando uno reconoce, sí es cierto, estoy mal, ya me humillé. El hecho de decir, sí es cierto, estoy mal, ya me humillé. Entonces Dios demanda para nosotros, para su pueblo, que seamos humildes, que nos humillemos cuando Él nos está diciendo algo, que nosotros podamos humillarnos, reconocer que necesitamos perdonar, que necesitamos amar, que necesitamos bendecir, que necesitamos dar, ¿sí? Que necesitamos congregarnos, que necesitamos ayudar a otros. O sea, humillarnos es reconocer eso. No solo reconocerlo, sino actuar, ¿verdad? Que no se quede como eso. Y entonces él
vino al templo por la instrucción que el Espíritu puso, una urgencia. Él era un hombre anciano, ¿sí? Él era un hombre anciano, pero dice que vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, habían pasado los 40 días y ellos tenían que llevarlo porque la ley les exigía que hicieran eso. Entonces lo trajeron ahí, y entonces ahí se lo encontró Simeón. El Señor llevó a Simeón, y José y María llevaron a Jesús, y ahí se dio un encuentro maravilloso. ¿Cuántos encuentros el Señor tendrá preparados para nosotros? El Señor tiene encuentros, sí. Si nosotros somos sensibles al Espíritu, quizás nos hemos perdido muchos encuentros, ¿sí? Pero si somos sensibles al Espíritu de Dios, nosotros vamos a aprovechar a sus encuentros, que el Padre ha hecho como citas divinas, ¿no? Citas divinas en las cuales podemos encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios. Este hombre estaba en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces él llegó ahí, y entonces llegó José y María. Estaba aquella cita lista, ¿no? A mí me conmueve un poco en mi espíritu, porque dice ¿qué fue lo que él hizo? Dice, cuando él llegó, lo tomó en sus brazos. Imagínese la experiencia, ¿sí? La experiencia de tener al creador de todo lo que hay, ¿sí? ¿Se imagina eso? Qué impresionante tener a Jesús en sus brazos, ¿sí? Abrazar a Jesús. Por eso creo yo que es una lección importantísima para nosotros de lo que hizo este hombre, lo que hizo Simeón. Y es un ejemplo para lo que podemos nosotros hacer. Porque quizás usted me diga, bueno, pero yo ¿cómo puedo abrazar a Jesús? Pues cuando decimos yo abrazo la fe, pues yo estoy abrazando a Jesús. Cuando abrazo el camino, estoy abrazando a Jesús. Jesús dice, bueno, cuando lo hiciste con el pobre, a mí lo hiciste. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando abrazas a aquel que quizás no ha hablado bien de ti, pero dices tú, yo decido perdonar, yo decido amarlo de todas maneras. Quizás te ha herido, te ha lastimado, quizás ha hecho cosas que merecería que tú no te encontraras ya más con él. Pero tú dices pero yo como quiera quiero hacerlo. Dice que él lo tomó en sus brazos, y eso para mí fue una acción muy, muy, muy poderosa. Tomar en los brazos a Jesús. Tiene que haber sido algo que yo creo que tiene que haberse estremecido Simeón con ese mero hecho de cargarlo. ¿Y qué más puede representar tomarlo en sus brazos? Cuando nosotros abrazamos la palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros la buscamos la palabra, pues es eso, es tomarlo, es abrazarlo. El camino que Él nos pone delante. Creo que pudiéramos hacer una lista de todo lo que representa abrazar a Jesús. Y este hombre lo hizo. En esa cita le tocó encontrarse con Él y abrazarlo, cargarlo, tener ahí la presencia del Señor que lo conmovió hasta las lágrimas, me imagino yo. Yo me imagino a Simeón llorando con el bebé en brazos, un bebé de 40 días de nacido, ¿sí? Pero también me quedo pensando que cuál era el corazón de Simeón, que él agarró a un niño y dijo, este es. O sea, él era el Salvador, pero todavía no, ¿cómo se llama? Pero no era el tiempo, ¿verdad? Pero él era el Salvador, ¿verdad? A veces a nosotros se nos da una palabra y uno quiere algo rápido. Ese Salvador iba a tardar en un proceso para venir a salvar, pero era una señal de que ya. A veces Dios nos da una palabra a nosotros
o a través de la predicación, o a través de la alabanza, o a través de algún hermano o alguna hermana, o en alguna publicación, y usted recibe una palabra. Sí, pero ¿cuándo, Señor? Él lo agarró y dijo, este es, mis ojos han visto, ya no necesito más, Señor, ya no necesito más, le dijo al Padre, por esta palabra que recibí, porque Jesús es la palabra, ¿verdad? El verbo encarnado, la palabra se hizo carne, y ahora era Jesús, era la palabra que Él tenía ahí en los brazos, y Él dice ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Es todo lo que yo necesitaba. No lo vio en la cruz, ¿sí? No lo vio resucitado, simplemente vio la palabra y dice, esta es la verdad. ¿Sí? Creo que es un ejemplo precioso de cómo nosotros tenemos que recibir una palabra, cómo nosotros tenemos que recibir una promesa de parte de Dios. ¿Sí? Porque quizá pareciera muy lejana ese niño al que estaba en la cruz 33 años después, porque era un bebé. Él creyó que Él era. Así necesitamos, cuando tú recibes una palabra, necesitas creerla de todo corazón, aun con lo imposible que te pudiera hacer. ¿Cuánto va a tardar en cumplirse? Se cumplirá. Se va a cumplir. Dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, tú así me dijiste que yo lo iba a ver y ya lo vi. Y yo creo que él, cuando lo vio y lo cargó, él tuvo que haber sentido algo. Él tuvo que haber sentido la presión de decir, este es la voz del Espíritu diciéndole, este es. Te tocó un momento especial, Simeón, ¿no? Y creo yo que así es para cada uno de nosotros que ha recibido una palabra de Dios. Y yo le pido que recuerde, si en algún momento Dios le dio una palabra, rescátela, retómela, escríbala, medítela, ámela, abrácela, espérela, porque el Señor no se arrepiente. ¿Sí? El Señor nos da. Y entonces dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, luz para revelación, luz para entendimiento. Nosotros somos los gentiles, nosotros somos un pueblo que no somos judío, somos gentiles porque por nacimiento no nacimos del pueblo hebreo, al menos eso creo yo. A lo mejor quizás tengamos un antepasado hebreo, no lo sé, pero como gentiles que somos, o sea, el regalo de Dios es de los dos pueblos hizo uno, de entre los hebreos y los demás hizo uno solo, por eso ahora somos uno en Cristo. Entonces Él tiene preparada una revelación, pero esa revelación está en Cristo, solamente en Cristo, solamente en nuestra comunión con Él. Por esa razón, si algún propósito te quieres tú hacer para este próximo 2024, que sea eso, que sea un tiempo de una profundidad en tu vida, que no sigas viendo la palabra en lo ligero, sino que vayas profundo a lo que dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y está para nosotros, está preparada para nosotros, y dice, para gloria de tu pueblo Israel. Dice aquí, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ellos estaban diciendo, este es nuestro bebé, ¿verdad? Todo eso va a ser el padre con nuestro bebé, ¿verdad? Y dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese bebé que nació traía una encomienda, traía porque ya la cumplió, ¿verdad? Cumplió esa encomienda,
y dice que Él está puesto para caída y para levantamiento. Yo le puse a este mensaje así: caídos o levantado, ¿sí? Porque el Señor viene para eso. Para aquellos que sienten que no lo necesitan, esos van a caer. Y aquellos caídos que se encuentran con Él van a ser levantados. Y ese es el mensaje hermoso del Evangelio, que Jesús vino para levantarnos, que vio nuestra necesidad, que estábamos en tal necesidad que necesitaba alguien venir a ayudarnos, que eran tantos nuestros pecados, que eran tantas nuestras fallas, tantas nuestras ofensas a Dios, que no había forma de acercarnos. Y Él dijo: yo voy a tomar el lugar porque quiero levantarte. Pero ahora, ¿quién dice: no, yo no necesito del Señor, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Dios? Yo he visto páginas ahí en las redes sociales donde dicen: todas estas personas no creen en Dios, y dan una lista de gente que no cree en Dios, y quizás muchos de ellos millonarios. Jesús vino para su caída de ellos, para todos aquellos que creen que no lo necesitan. Pero para todos aquellos que dicen: yo te necesito, Él vino para levantamiento. Entonces a mí me maravilla nada más pensar es que no hay tres lugares: o eres levantado o eres caído. No hay un como que pues aquí ni caigo ni resbalo y aquí me voy yendo. O sea, no hay esa parte. Solamente o es uno levantado o se queda uno en el suelo. Con Cristo no hay términos medios. Él a eso vino a esta tierra. Y la única diferencia es Cristo, porque Él dice: porque para eso fue puesto, para caída o para levantamiento. Si tú has estado caído, pues te tengo buenas noticias, porque ahí está la manera en que Él te puede levantar. Su anhelo y su deseo, es más, ese es el propósito de su vida: levantarte, ¿no? Él quiere levantarnos. Y para señal que será contradicha, dice. Ese bebé que cargó Simeón, dice, estaba para una señal que sería contradicha. Y yo vi algunas otras versiones de la Biblia, porque dije yo: bueno, ¿qué quieres decir exactamente con una señal contradicha? Y la versión del lenguaje actual dice: Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Entonces Jesús es una señal de advertencia, pero muchos estarán en su contra. Que tú no te encuentres en esos que están en su contra. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así la Escritura: Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Y eso pudiera ser Jesús para muchas personas, pero no para nosotros que estamos esperando en Él. Para nosotros es la esperanza de los siglos, siempre ha sido Él. Y ahí está nuestra esperanza en Él, ¿sí? Nuestra esperanza, nuestra confianza está en el Señor. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos. Nuestra manera de pensar es revelada por nuestras acciones. Tú no puedes decir: no, pero es que yo pienso bien. Pero cuando la gente te ve actuar, dices tú: no estás pensando bien, ¿sí? Porque lo que nosotros pensamos, nuestras acciones lo revelan. Y usted puede decir: no, sí, yo amo a Cristo, pero me amanezco en cada posada y, o sea, eso no puede ser. No sé si me explico, ¿eh? O sea, dice que serán revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, nuestro comportamiento. Y yo no le digo esto para condenarle, yo le digo para que usted
se haga su propia evaluación. Porque Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que piensas, ¿sí? Entonces, lo que pensamos se manifiesta en lo que hacemos. Por eso dice la palabra de Dios, hay muchas partes que hablan de eso, dice, por sus frutos le conoceréis. O sea, por sus frutos quiere decir, por lo que hace tú le vas a conocer. Porque muchos podemos decir cosas, pero lo que hacemos eso es lo verdaderamente que revela lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Y Jesús viene a hacer eso. Su palabra viene para exponernos, nos expone. Nos expone no para condenarnos, sino para que nos arrepintamos, nos humillemos y le decimos, Señor, te necesitamos, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a quitarnos esta actitud, ayúdanos a quitarnos este comportamiento. Es como si yo dijera, no, yo aprecio mucho aquí a Ulises, y cuando entra yo me volteo para otro lado y me vengo. Pues entonces hoy realmente lo aprecias, porque por lo que estás haciendo es completamente contrario. Digo, porque el mandamiento me obliga a amarlo, a pesar de. Dice así la Escritura, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo está escrito ahí. ¿Qué es la palabra? Es Cristo. Entonces, cuando yo sigo la palabra, entonces yo como Simeón estoy abrazándolo, ¿sí? Porque estoy siguiendo la palabra, lo abrazo. Pero cuando no, yo lo menosprecio. Y entonces, ahí es donde estamos siempre con una decisión. Yo le pido que en este año que viene tome una decisión sabia, realmente abrace a Cristo, y por abrace a Cristo quiere decir abrace su palabra, comprométase con ella, sígalo, a pesar de que en ocasiones le va a tocar sufrir o le va a tocar recibir un revés, no importa, siga la palabra. Eso es lo más importante. Eso es lo que va realmente a marcar un futuro para nosotros, nuestra confianza en Él. Él lo dijo, yo lo creo y así voy a vivir. Eso marca mi estilo de vida. Puede tener buenos propósitos, y yo no digo que sea malo. Hoy voy a hacer otra cosa, le voy a poner otro cuarto a la casa, voy a comprar un carro nuevo, voy a pintar esto, voy a bajar de peso, todo eso está muy bien. Pero lo de peso es esto, ¿sí? Eso es lo de peso, lo espiritual, porque acuérdese que lo espiritual sostiene toda la casa, ¿sí? Es como un árbol. Cuando usted ve un árbol y está hueco por dentro, sus días están contados, ¿sí? En un viento, en otro, va a caer. Pero si por dentro está firme el árbol, pudiera ser que se arranquen las hojas y todo, y el árbol estará firme. Así es cuando estamos nosotros en Cristo, con raíces fuertes, ¿sí? Arraigados en amor, dice la Escritura, ¿verdad? Y creciendo en Cristo. Así es que ese es el mensaje que yo le quería compartir. Creo que tenemos un futuro brillante. La gente que no tiene a Cristo no puede decir eso, o si lo dice, no tiene un sustento para lo que está diciendo. Yo se lo digo porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y si estamos en Cristo, entonces ahora sí que tenemos un futuro asegurado, ¿sí? Así como me decía esa persona que me encontré en la ferretería, que le comentaba, y que me dijo, oiga hermano, ¿y qué espera para el 24? Qué duro está la cosa, qué difícil se ha puesto. Pues yo espero un 2024, y no lo digo con jactancia, lo digo porque es el sentir del corazón. Digo, pues el Señor siempre ha estado por nosotros, no importa. Oye, pero no ha llovido, ya los años ya no llueven, pues va a volver a llover, ¿sí? El Señor se va a encargar de eso. No es algo que yo puedo resolver,
pero mi Dios puede resolver todo, ¿verdad? Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos tienen esperanza para el 2024? Amén, amén. Haga lo que Simeón. Cargue a Jesucristo, abrácelo. Es decir, abrace su palabra, crea su palabra, ¿sí? Obedezca su palabra, viva su palabra. Esa es la mejor recomendación que yo le pudiera hacer, es eso. Que su 2024 esté llena de Jesús, lleno de Jesús todo el año. No importa qué desafíos pase, Él va a estar ahí. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el 2024 se acaba el mundo, si es que no llegamos ahí, pues entonces ya no vamos a estar en esta tierra, pero Él va a estar ahí a cargo de nosotros. Amén. Muy bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, compartiendo este momento, Señor. Así como Simeón, Señor, queremos venir delante de ti, queremos recibir la palabra, abrazarla. Gracias Jesús por venir a resplandecer y nacer en nuestros corazones, porque nos has hecho una nueva criatura y por eso te damos gracias. Y si hay alguien aquí que aún no ha invitado a Jesús a su corazón, invítele. Dígale: Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, te necesito. Yo necesito más de ti. Necesito que me toques, que me cambies, que me transformes, que me hagas una nueva criatura. Recibo tu palabra, la necesito. Recibo tu mandamiento, tu instrucción, lo necesito. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame, Santo Espíritu de Dios, ven a mi vida, así como lo hiciste con Simeón, que estabas sobre él, que lo impulsabas, que lo movías, que le dabas instrucciones, que le dabas revelación. Así sea conmigo, Señor. Quiero tener mis oídos abiertos, mis ojos abiertos a lo que tú me estás mostrando día tras día. En el nombre de Jesús. Padre, yo presento delante de ti cada familia que está hoy aquí representada. Quizás no todos sus miembros están aquí, pero donde quiera que se encuentren, Señor, yo te ruego que les bendigas, Señor. Que cada uno, donde quiera que esté, Señor, aquí en Estados Unidos, en cualquier país, yo no sé dónde, Señor. Padre, toque sus vidas, Señor, y Padre, pongas en ellos una urgencia, una necesidad por encontrarse contigo, Señor, en esas citas divinas que tú vas concertando vez tras vez, porque tú no cambias, tú eres el mismo. Y si tú pudiste poner en una cita a Simeón con José y María para conocer a Jesús, así lo harás, Señor, con esos familiares que no te conocen. Ayúdalos, ponlos en esas citas divinas, Señor, para que se encuentren contigo, que se encuentren con su Salvador, que se encuentren con la esperanza, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Señor, esta noche que las familias estarán juntas, reunidas a la mesa, Señor. Que sea un tiempo de paz, de amor, Señor, de expresarse cariño, Señor, afecto. Padre, de bendecirse unos a otros, de bendecir los padres a los hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Amén.